Hola amigos, es grato para mí tenerles nuevamente en este segmento de Cuéntame tu historia. En esta ocasión vamos a tener la historia de un doctor. Nuestro invitado hoy es el doctor Daniel Mesa. Hola Daniel, bienvenido a nuestro espacio Cuéntame tu historia. Hola don Fabián, para mí es un gozo, un placer estar con usted el día de hoy y con los amigos que nos ven desde sus hogares. Bien, vamos a iniciar con la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cuál es tu profesión y por qué la elegiste? Sí, yo soy médico, médico general y especialista en oftalmología y subespecialista en retina y vítreo. Y la siguiente pregunta nuestra va muy relacionada con que si esa carrera que elegiste no tiene problema, conflicto con tus creencias. Sí, en realidad el tema de la carrera de medicina con relación al tema del cristianismo, principalmente en mi caso que soy adventista, al principio yo no tenía ningún tipo de inconveniencia con la carrera. Para mí fue un poquito complicado el decidir por qué profesión me iba a dedicar luego de que salí del colegio, porque tenía ideas de que en algunas universidades habían poquito de conflictos con los horarios de la mayoría de las carreras con relación al sábado. Entonces, una de las carreras que quizás menos conflictos había era la medicina. Y yo no me veía en otra carrera que no fuera la medicina. O sea, mi papá es médico y veía eso en mi casa desde pequeño y no me veía haciendo otra cosa que no fuera la medicina. O sea, que estabas influenciado paternalmente. Exactamente. Pero al principio, los primeros años de la universidad no hubieron ningún tipo de conflicto con relación a horarios. Pero sí en el tercer año de medicina tenía que obligatoriamente tomar una materia en sábado. Y eso para mí fue muy frustrante porque ya llevaba prácticamente la mitad de la carrera. Pero el Señor siempre obra para bien para sus hijos. Tenía la ventaja, o no la ventaja, sino tenía la suerte de que una de las coordinadoras académicas de la universidad también es adventista. Y pudimos meter esa materia que era sábado con otra de las carreras, porque en la mayoría de las materias en medicina en los primeros años son comunes con otras carreras. Entonces tuve la bendición de Dios de que esa materia la pude coger un día en la noche con la carrera de Derecho. Y gracias a Dios por ahí pude salir a flote y no tuve que atrasarme. Pero eso es muy bueno. Hemos tenido historias donde realmente han tenido que retrasarse justamente por ser fieles a sus principios. Bueno, pero y ahora en la profesión, ya ejerciendo la profesión, ¿has tenido algún problema, diríamos, alguna dificultad? Antes de responderte esa pregunta, sí, cuando estuve en la carrera de medicina, tuve un poquito de conflictos con algunos profesores que iban se inclinaban del lado de la evolución. Y ya con la parte de mis creencias, obviamente con el creacionismo, sí tuve profesores que se molestaban cuando al momento de que sabían o se enteraban que yo era adventista, que tenía otro tipo de creencias, pero en realidad eso simplemente yo lo entiendo que daba mi testimonio de que yo era una persona que creía principalmente en Dios y que sabía que el Señor había creado el mundo, pero gracias a Dios que pude esquivarme cada vez que me tocaba un profesor así y no tuve ningún problema en retirar materias o nunca el profesor se cogió conmigo o se sintió ofendido por mi forma de ser. O sea que por ahí, gracias al Señor, pude salir a flote. Con el tema a nivel profesional, lo que sí yo siempre trato de manejar un poco
el tema de en la consulta con relación a ciertos tipos de preguntas, porque hay personas que son ateas, y cuando uno le pregunta cómo está y te responden de una manera y tú le respondes bien, gracias a Dios. He tenido personas que se resienten un poquito, pero sí he tenido muchos testimonios positivos, porque como yo soy cirujano, antes de yo comenzar una cirugía, yo le pregunto al paciente si yo puedo orar por él. Y eso para mí, al final del día o al día siguiente, el paciente me agradece y dice: doctor, gracias por esa oración. Gracias por poner a mi familia en las oraciones. Y eso para mí es un plus, porque con el solo hecho de tú orar, ya el paciente tiene un concepto distinto de ti y puede sentirse cómodo, y si necesita alguna aclaración o algún consejo, uno puede también dárselo. Sí, realmente cuando uno puede dar una palabra de consuelo basada en sus creencias, en la fe que uno tiene, realmente es reconfortante para otros. Daniel, así finalizando, ¿tienes alguna exhortación para algún joven que haya oído esta entrevista y tiene deseo de estudiar medicina? ¿Es difícil? ¿Conflige con las creencias nuestras? ¿O qué tú le dirías? Mira, el tema de la medicina es un tema que el joven adventista o el joven de otra creencia puede estudiar medicina. Saber que hay sus altas y sus bajas. Pero como estamos trabajando con las vidas de las personas, las patologías, las enfermedades, sabemos que en el tema del adventismo, en la medicina, uno puede hacer ir a una emergencia en sábado, operar una emergencia en sábado, o hacer un servicio en sábado, porque en realidad uno está haciendo el bien para el ser humano. O sea, no es lo mismo usted trabajar en otra profesión un sábado a usted trabajar, por ejemplo, como médico, ya sea una emergencia, ya sea una cirugía, pero no es lo mismo usted trabajar, por ejemplo, una consulta en sábado, porque sabemos que ya usted se puede programar para hacerlo otro día de la semana. Por el tema de las emergencias y eso es correcto para nosotros los adventistas. ¿Se podría decir que tú tuviste suerte o que el Señor te protegió? No, para nada. El Señor siempre está en nuestras vidas, y Él abre el mar en circunstancias que muchas veces para nosotros es imposible, pero Él tiene la manera de cómo responder a nuestras oraciones. O sea que ahora mismo un joven que te esté viendo, que le gustaría estudiar medicina, ya tiene el impulso de que si pone su profesión, sus estudios en la mano del Señor, el Señor proveerá. Siempre poner todos nuestros planes en la mano del Señor. Él va a hacer todo lo posible, si nos conviene obviamente, para poder finalizar y poder lograr nuestras metas. Amén. Bien, amigos, esta ha sido otra historia interesante sobre cómo podemos poner nuestra fe a prueba de fuego, y el Señor nos ayudará a salir hacia adelante en cualquier carrera que decidamos tomar. Muchas gracias.